Muy buenas noches, hermanas. Qué bendición. Nuevamente estamos aquí conectaditas en nuestra reunión, como todos los martes, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en este ministerio de damas, de las reinas del Eterno, a una voz respondiendo al llamado. Y es una bendición el poder compartir nuevamente con ustedes. Así que vamos a comenzar haciendo una oración para entonces pasar la parte de la enseñanza. Bendito eres tú, Padre Santo y bueno, celestial. Digno eres de toda gloria, honra, alabanza y de adoración, Padre. En esta hora venimos delante de ti, reconociendo tu soberanía, reconociendo que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, reconociendo que tú eres el dador de la vida, que tú nos creaste, que eres tú quien diriges nuestros pasos, que tú eres el que tienes el control de nuestras vidas. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por las múltiples bendiciones que hemos recibido, Señor, en este día, Padre. Y te damos gracias por la bendición que vamos a recibir con la enseñanza de esta noche. Te pedimos que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tú abras nuestro entendimiento a esta palabra, Señor. Que nos muestre, Señor, el camino a seguir. Que nos muestre, Señor, qué es lo que tú quieres, Padre amado. Padre Santo, que hagamos, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a nuestras hermanas que tienen a cargo la enseñanza de esta noche, que seas tú hablando a través de ellas, Padre, que seas tú derramando de tu unción fresca sobre cada una de ellas para exponer esta palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amadas, y como ustedes saben, les recordamos antes de comenzar y presentar las hermanas que si usted tiene una petición de oración, que nos haga llegar la petición de oración a través del chat de Telegram, a través de alguna de las administradoras, a cualquiera de las hermanas que usted conozca, que usted tenga una petición para que nos las haga llegar, puede escribir su petición de oración durante el transcurso de esta reunión e inclusive puede hacer su petición de oración a través de la página de Facebook a una voz. Así que ya saben que pueden enviarnos sus peticiones, que vamos a estar orando el grupo de intercesión por estas peticiones. Así que recuerden también que los martes hora de 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, nos estamos conectando horario y fue una bendición enorme también. Así que si usted tiene la oportunidad, se conecta con nosotras y ahí estamos orando todas las intercesoras y todas las hermanas que se quieran conectar. Bueno, amadas, en esta noche seguimos con las enseñanzas del capítulo de Daniel. Ya vamos por el capítulo 8 de Daniel y esto cada vez se pone más interesante. Esto cada vez aprendemos más todavía y el Padre nos va a seguir hablando y revelando a nuestras vidas lo que Él tiene a través de este capítulo. Así que en esta noche le doy la más cordial bienvenida a nuestra amada hermana Denise desde Utah y a Nati, nuestra amada Nati desde Santo Domingo de la República Dominicana. Ellas están bellas y hermosas, listas, prestas. Ellas hicieron su asignación para este capítulo. Así que, amadas hermanas, qué bendición que están con nosotras y los micrófonos son todos de ustedes. Pues muy buenas noches, mis queridas hermanas. Para las que no me conocen, pues mi nombre es Denise y Natividad está por ahí también. A nosotras nos tocó traer la enseñanza o compartir acerca de Daniel, el capítulo 8. Eh, Esta es la visión del carnero y el macho cabrío. Nati y yo estudiamos un montón. Nos tocó un capítulo bastante retante. Esta es una de las visiones de las tantas que tuvo Daniel a través del libro. Pues vamos a hacer lo mejor, ¿verdad?, que el Padre Eterno nos ha dado para poder compartir con ustedes el libro, el capítulo 8 de Daniel. Así que vamos a comenzar. Yo voy a estar tomando la primera parte del libro, o perdón, del capítulo 8.
y Nati seguirá con la segunda parte y después al final pues nos unimos ella y yo para dar el final de este capítulo. Así que para las que están en el chat, enviamos unas imágenes y unos mapas del libro del capítulo 8 de Daniel, para que si las pueden ver mientras estamos hablando, pues para que las ayude un poquito más a entender, porque los visuales siempre son buenos. Así que vamos a comenzar. Daniel capítulo 8 versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Lo que voy a estar haciendo es un tipo de dinámica donde voy a ir discutiendo porciones del versículo y quizás definiendo algunos conceptos o nombres para tener un poquito más de entendimiento. En este capítulo o versículo 1, el rey Bersasal es hijo de Nabucodonosor. Aquí estamos viendo una línea de realeza bajando. Y Daniel, esta es una de las visiones que tuvo Daniel, pero específicamente Daniel tuvo esta visión más o menos 2 años después de la visión del capítulo 7 que tenía que ver con las cuatro bestias, donde aparecía el oso, el leopardo, el león, y había otra más que era una imagen de una bestia un poco difícil de describir, pero con unos cuantos cuernitos por ahí. De esos cuernos vamos a estar hablando pues pronto. Daniel 8, versículo 2. Vi en visión y cuando lo vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Persia, conocido en nuestro tiempo, en nuestra era moderna, como Elam, que está ubicada en Irán. Y entonces sigue Daniel hablando. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Daniel estaba teniendo una visión, pero Daniel estaba en Babilonia físicamente y espiritualmente fue llevado en visión a Susa, que es la capital de Persia. Entonces, él tuvo esta visión en el río Ulai. Él estaba a las orillas del río. ¿Y qué significa río Ulai? Pues significa poderoso, líder. El río Ulay era un río que se encontraba en Susa y se desembocaba en el río Éufrates y Tigris. Estos ríos, ¿verdad? Por lo que he estudiado, son ríos que se encuentran en el jardín del Edén. Por lo tanto, era un canal de agua un poco no, bastante importante, porque era el río desembocaba, Ulay desembocaba en Tigris y en Éufrates, y el río Ulay se alimentaba de mucha agua dulce, que era muy necesario pues para la ciudad de Susa. ¿Ok? Vamos a Daniel 8:3. Alcé los ojos y mire, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. El carnero que se estaba viendo en esta visión representa un líder de rebaño, un hombre fuerte, un jefe. Los 2 cuernos que tenía este carnero simbolizan los reinados de Medio y de Persia. Y estos son reinados que oprimían a Israel. El que uno era más alto, el que era más alto en posición, era más alto en posición, perdón, y era más poderoso y más arrogante. Y el más alto creció después. Eso significa que de los 2 cuernos, aunque uno era pequeño, el otro era grande, terminó siendo que el más pequeño creció y se convirtió en el más grande, y esto representa, este cuerno grande representa a Persia. El Persia se convirtió en un imperio que dominó a Medo. Esta es una de las imágenes que envié al chat, es del carnero, de esta visión que tuvo Daniel, y más o menos más lo que ya yo expliqué. Tenía 2 cuernos, uno era más alto que el otro,
y acometía contra el poniente, o sea, iba en contra del norte y el sur, vamos a hablar un poquito de eso, y se imponía y hacía conforme a su voluntad. Estamos hablando de Persia, tomando dominio sobre Medo. Más adelante vamos a seguir hablando un poquito más de la importancia o por qué, ¿verdad? La explicación de esta visión. En Daniel 8:4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él. Y no había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este carnero de dos cuernos era muy fuerte. Se imponía hacia el oeste, es decir, lo que significa es que dominaba el oeste y al oeste estaba Grecia, dominaba al norte, que el norte estaba Babilonia, que hoy día es Irak. Irak significa que oscuridad, escondido, tenebroso. Y entonces dominaba también al sur, que era Egipto, donde está Palestina. Estamos viendo que este carnero iba conquistando muchos países alrededor y se dominaba con su poder. En el chat también puse un mapa de los reinados para que ustedes tengan un conocimiento o un visual de cuán grande era el terreno donde Persia estaba dominando a todos estos países. En Daniel 8, 5 y 6, lee así. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del oeste sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí vemos otra bestia apareciendo. Esto es un macho cabrío y tenía un cuerno que sobresalía. Vamos a hablar de esto. El macho cabrío aquí es representante de Grecia. Sin tocar tierra, lo que significa es que esta bestia o este imperio venía con coraje y venía con rapidez y venía en contra de Persia, que era el cuerno más alto que estaba dominando ya en el carnero. ¿Y por qué venía en contra de Persia? Bueno, porque quería dominar, quería tomar dominio de la tierra de Persia, de ese imperio grande. Venía conquistando a Persia y venía desquitándose por las traiciones de Persia en contra de Grecia. Dice que tenía un cuerno notable entre los ojos, ¿verdad? Este cuerno era representado por, o representa a Alejandro el Magno. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió con él con la furia de su fuerza. O sea, el carnero, el macho cabrío, perdón, viene en contra del carnero, lo ataca y lo derriba. Y decía que venía con furia, no venía con paz ni a hacer tratados de paz, no. Él venía, Grecia venía a imponerse sobre Persia y a tomar el control. Y terminó conquistando el reinado de Persia y reinó por muchos años. De nuevo, en el chat puse una imagen del macho cabrío. Pues un macho cabrío venía del lado poniente, o sea, del lado oeste, que era Grecia, venía con rapidez, venía conquistando. Le tomó poco tiempo conquistar, que esto era lo otro. A Grecia le tomó relativamente comparado con las conquistas de otros reinados, que a lo mejor tomó muchísimos años, a Grecia no le tomó tanto tiempo conquistar. Venía con una fuerza que no era ni suya, vamos a decir, era algo maligno con lo que venía, pero venía conquistando. Y entonces finalmente derriba el carnero. Vamos a Daniel 8:7. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder.
So, el macho cabrío, o sea, este es el imperio de Grecia, con Alejandro Magno al poder, pelea en contra de Persia y Medo y los conquista, imponiéndose así el reinado de Grecia con Alejandro el Magno al mando. Ok, puse otra imagen en el chat. Esta es un poquito complicada, la que la pueda ver, pues quizás pueda seguirme y entender la imagen. Esta imagen, tengo aquí la estatua de Daniel, que se discutió en el capítulo 2. Tengo la visión del capítulo 7 con las bestias, con las cuatro bestias. Y tengo la visión del macho cabrío y el carnero, que es lo que estamos discutiendo hoy. Porque quise traerlo a la atención es porque si, por ejemplo, yo estoy hablando hoy de la visión de Daniel que tiene a Medo y a Persia, ¿verdad? Y a Grecia. La estatua de Daniel tiene un lado, el torso de la estatua es en plata, ¿verdad? Y ese torso representa a Medo y a Persia. En el capítulo 7, la visión del oso, la bestia, ese es el que está representando a Medo y a Persia. Y en el capítulo 8, que es el que yo estoy discutiendo hoy, el carnero, perdón. El carnero es el que está representando a Medo y a Persia. Hay como un patrón en las visiones de Daniel. Y eso es lo que yo quiero traer en esta imagen. Aquellas que puedan tomarse un ratito y estudiarlo, van a ver que es lo mismo. En la falda de la estatua representa a Grecia. El leopardo con las cuatro alas representa al macho cabrío, que va a tener pronto cuatro cuernos. Se lo va a discutir Nati ya mismo. Y entonces, vemos un patrón en estas visiones. Es como que no es algo diferente en cada visión, a su vez sí, a su vez no, pero son reinados que han existido o existieron y cayeron ante el poder de nuestro Dios, porque Él es el Todopoderoso. Vamos a seguir, ¿verdad? Para no abarcar tantito ahí, pues las que quieran ver esa imagen y estudiarla, pues la buscan en el chat. El Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Pues, ¿qué está pasando en este versículo? Alejandro el Magno muere a una joven edad de una enfermedad. Todavía Alejandro Magno estaba fuerte y su reinado también se imponía. Estaba fuerte en el momento en que el Alejandro Magno muere. Y entonces en su lugar, él puso a cuatro de sus mejores, de sus generales. Cada general le tocó una parte del imperio de Grecia. Y tenemos a el Casandro, que gobernó a Grecia y a Macedonia, ese es uno de los cuernos. Tenemos a Ptolomeo, que gobernó a Egipto. Tenemos a Seleucón, que gobernó a Siria y a Asia. Y tenemos a Lisímaco, que gobernó a Asia Menor. Esto lo que quiero es que entiendan que cae Alejandro Magno por mano de Dios, porque él no cayó en guerra, él no muere por una manera que sea de honor para los reyes, sino que Dios se encarga de él. Dios se encarga de él porque estaba haciendo mucho daño, estaba infiltrando su paganismo en la cultura de Israel, estaba pues, asesinando para poder conquistar. So, cuando vemos que hay un rey que muere por un tipo de enfermedad, estamos viendo la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo que cuida a su pueblo. Y aunque ahora vamos a entrar en una etapa en el capítulo donde este, Israel sigue siendo azotado, pero pronto vemos también que la mano del Señor siempre está presente para guardar a su pueblo.
Y entonces creo que ya le toca a Nati, ¿verdad, Nati? Gracias, Denise. El Eterno le bendiga más. Amén. Bueno, pues seguimos aquí, eh, aquí en esta trayectoria, ¿verdad? Viviendo aquí estos acontecimientos junto de Daniel con la palabra. Según vamos nosotros estudiando, pues como que vamos viviendo la historia, nos la vamos figurando en la mente y uno se hace una película. Y bueno, a partir del capítulo 9, del versículo 9, habla así y dice, y de uno de los cuatro cuernos, ¿verdad? En lo que se dividió el reino de Alejandro Magno. Pues salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Sabemos pues que la tierra gloriosa está hablando de Israel. Es algo que nosotros vamos a ver en Daniel y es que cuando se trata de Israel, de la tierra del Señor, pues vamos a ver siempre el énfasis en la diferencia en expresión. Y es algo que nosotros, como lo he dicho otras veces, debemos siempre de tomar eso en cuenta, la diferencia de expresión en lo que es nuestra tierra. Qué tan, qué tan gloriosa para mí es mi tierra, cómo la veo, cuáles son las expectativas, cuál es la visión que tengo sobre la tierra que el Eterno me ha dado por heredad, en la cual me ha injertado. Y es algo bien notable esto de ese cuerno pequeño, pues como sabemos es nuestro querido amigo Antíoco Epífanes, ese maravilloso personaje que tanto nos recuerda, ¿verdad? Antíoco Epífanes, ese cuerno pequeño que sale de Siria, de Seleuco, y su historia es maravillosa, maravillosa en el sentido de tanta maldad, de tanta crueldad, de cómo se describe. Eso lo podemos ver en el libro de Macabeos, ¿verdad? Que nosotros siempre lo vemos para Hanukkah, para la conmemoración de Hanukkah. Vemos esto, cómo se describe a Antíoco Epífanes. Y algo que también quiero subrayar aquí en el versículo 10. Dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Sabemos que las naciones pues adoraban las estrellas, los astros y todas esas cosas, los planetas. Sabemos que ellos bien lo tenían como Dios. Todo eso y el mismo Eterno, en Deuteronomio 4:19, el Eterno nos dice, hablando en Moshe sobre cuando el Eterno se manifiesta en el monte, ¿verdad? Y da las 10 palabras. Pues, como dice el Señor, mira que no viste ninguna imagen. Y no, para que no te hagas ninguna imagen de lo que está en la tierra, ni de figuras de animales, ni de nadie. Te habla de lo que es el ejército del cielo. Te dice ni de estrellas, ni del ejército del cielo. También sabemos que aparte de que se tenían las estrellas como dioses, los planetas, pues también nos habla de comparativamente con lo que son las personas. Cuando dice que se engrandeció Antíoco hasta el ejército del cielo, y dice, parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, nos está hablando de las naciones y que también tiene que ver con los dioses de las naciones que él poseyó, de las naciones que él conquistó, que cada nación tenía sus dioses y venciendo la nación pues se vencía el dios.
y también por eso tenía la costumbre de derribar sus templos, porque cuando se derriba el templo, pues eso es un quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Pongo el mío, porque el mío fue que venció el tuyo y el tuyo pues está echado por tierra. Entonces habla de su gran fuerza, de la gran fuerza y el gran poder, la naturaleza que tenía pues Antíoco Epífanes. dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y lugar de su santuario, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Pero ya aquí hay un cambio, porque ya aquí no te está hablando de las naciones conquistadas y de los dioses de las naciones, sino que te está hablando del príncipe de los ejércitos, te está hablando del sacerdocio, te está hablando del sumo sacerdote, te está hablando de ese príncipe de Dios que tiene que guardar la verdad y la pureza en el pueblo, pero que él derribó. Sabemos que ¿quién es Yahvé? Yahvé se va a otro. Yahvé es el Dios de los ejércitos. Y sabemos que el ejército de Dios es Israel. Hay ejército del cielo y el ejército de los ángeles, pero yo siempre digo que vamos nosotros a ver con lo que nosotros más nos compete, que tiene que ver con lo terrenal, ¿verdad? Con nosotros, con lo de la tierra. Y aquí se trata de el príncipe de los ejércitos de Dios, del sacerdocio. Y por eso te dice, y por él fue quitado ahí mismo el continuo sacrificio. Y el lugar de santuario fue echado por tierra. Sabemos bien lo que Antíoco pues hizo al templo, lo que quiso hacer también, de entrar a la estatua de Zeus, de quemar el cerdo, pues al junto de hacer los sacrificios con Adonai, que según pues se dice, no fue que en realidad pues derribó todo, sino que quiso hacerlo también, un altar al lado para sus dioses. Entonces, dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Sabemos todo lo que él, a veces a mí no me gusta como ni repetirlo, porque verdad es muy cruel. Cómo Antíoco pues hizo engaño y cómo colgaba a los niños del cuello de las madres que circuncidaban a sus niños para que andaran con él, los mataba a los niños y se lo colgaba del cuello a las madres para que andaran con esos niños muertos días por circuncidar a sus niños, cómo cometió tantas atrocidades, cómo eliminó ciertamente los días festivos, cómo del Eterno, cómo quiso cambiar y pisotear la verdad. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aterrizar en eso. Cómo estamos nosotros pues asimilando en un mundo que pisotea la verdad, cómo estamos nosotros pues llevando la verdad, con cuánto nos estamos apegando, cuánto la estamos pues valorando, porque Antíoco, pues muchos se fueron con él, muchos se fueron con él, muchos se fueron a su favor. Entonces, que por eso es que te dice también que conquistó pues las estrellas, porque mucho del pueblo del Señor, que son luminares, y esto te lo dice el gran diccionario enciclopédico, te dice que se trata de las estrellas de lo que son luz del pueblo de Israel, de que muchos de los luminares, que son lumbreras, que estamos para mostrar la luz, pues se fueron con él, ciertamente. Muchos del sacerdocio, muchos de los príncipes pues de Judá
se fueron y dijeron, pues vámonos con él, con la nación. Porque, oye, ¿qué dice? Que después que lo dejamos no han ocurrido estos males. Y es algo que, que tenemos nosotros pues también que subrayar en nuestras vidas. Dice, entonces oí a un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el servicio para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hay algunos que opinan que cuando dice vi un santo, está hablando con Denise, que cuando dice entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó, que dicen como que eso es un ángel, pero que en realidad podemos compararlo con el versículo más adelante, que los santos de Dios es el pueblo de Israel. Los santos de Dios son los que se mantienen guardando los mandamientos. Los santos de Dios, y vemos la palabra como a Israel se le llama los santos, ¿verdad? Somos los santos de Dios, el pueblo de Israel que se mantiene apartado. Y como esto es una visión, y en realidad el asunto del continuo sacrificio tiene que ver con el sacerdocio, no con ángeles, sino con el sacerdocio. Ese santo, pues, es un hombre apartado, uno de los hijos de Israel, el sacerdocio de los príncipes, que representa la verdad. Entonces, a ese que le compete, ¿verdad? Pues saber y preguntar hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Y nosotros muchas veces también hemos preguntado, ¿hasta cuándo? Señor, ¿y hasta cuándo voy a estar con esto? Señor, ¿y hasta cuándo será esto? Señor, ¿y hasta cuándo voy a estar pisoteada por esto? Señor, ¿y hasta cuándo voy a estar aguantando esto? Y el Eterno, pues le da respuesta y le dice, hasta 2300 tardes y mañana. Hay un comentarista que lo resta, pero que soy de la opinión que no es restarlo entre tardes y mañanas, 1150, que te hace los 3 años y medio, sino que cuando tú lo sumas, hablando de tardes y mañanas, porque tardes y mañana es un solo día, no hay que restar las mañanas de la tarde como si fuera, te menciono los dos, pero vamos a restar, vamos a coger la mitad. Pues no, porque tardes y mañana te está hablando del continuo sacrificio que se hacía a las 9 de la mañana y otro se hacía a las 3 de la tarde. Todo corresponde a un día, tardes y mañana a un día. Y cuando tú cuentas esos 2300 días, pues te da casi 7 años. Y se acopla más con la palabra del Eterno, porque sabemos que cada 7 años es que viene Shabbat, viene el año Shemitah, viene redención. Y claro que también viene siempre en esos 7 años, de cada 7 años, 49, viene ¿qué? Jubileo, que es la liberación total. Entonces, yo me inclino a pensar que esto es así de los casi 7 años. Entonces, todavía estamos contando, ¿verdad? Porque si nos llevamos del calendario de nuestro pueblo, pues estamos en el 6.000 y pico, esperando el año séptimo, ¿verdad? Esperando nuestra liberación. Entonces, dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno que con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas o las puertas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, quedé dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo
del fin. Y esto digo yo, ¿cuál es el tiempo del fin? Porque estamos aquí, ¿verdad? Y dice, porque esta visión es para el tiempo del fin. Se cumplió este final, está para el tiempo del fin. Todavía estamos aquí en la tierra. Dice, no, porque esto para el tiempo del fin. Y esto, bueno, pues sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el fin de que habla aquí? El fin de la ira de Dios para su pueblo. ¿Qué pasó después de que estos reinos pasaron? De que se cumplió toda esta profecía. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino Roma? Denise dice Gálatas 4:4 hablando Rab Saúl. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimir a aquellos que estaban en la esclavitud del pecado y que creemos en Él. Entonces, ciertamente, como dice, llevó Él, ¿verdad? Nuestro pecado, llevó Él la ira del Señor, porque ya no estamos bajo ira, dice Romanos 5:9. Y bien las cartas, pues, más de nuestro amado Rab Saúl, pues no hablan de que ya no estamos bajo ira, pero todavía no ha sido el fin. Entonces, como ciertamente estamos en este tiempo de lo que tiene que ver, como decimos siempre en el otro campamento, de la gracia, de ese que vino a, a darte tiempo y a darme tiempo para que podamos restaurar hasta que venga el cumplimiento de esa ira total, que viene el Eterno entonces a hacer el cielo nuevo y tierra nueva, pero ya viene el Señor a restaurar. Entonces estamos en este tiempo. Ciertamente se dividió el tiempo con Mashiach Yeshua. ¿No fue así, Denise? Siempre decimos, ¿cómo es que decimos? Después de la era común o después de Cristo y antes de Cristo. Entonces, ciertamente, pues el ángel Gabriel, pues le dice, escríbelo, porque eso es para el fin. Y con Mashiach, ¿qué es lo que empieza? Empieza el comienzo de la restauración. Vamos a seguir con Denise ahora, que le va a leer los últimos versículos y vamos a hablar un poquito sobre eso. Exacto, hablando un poquito más de eso, del contexto del fin, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando esa expresión del tiempo del fin, nos tratábamos de enfocar en lo que es el contexto de Daniel, de Daniel 8, ¿verdad? Y cuál era el fin de esta visión. Pues vamos ahora a discutir, porque gracias a Dios, esta visión le fue revelada a Daniel y también le fue explicada, que por lo menos Daniel no se quedó completamente en el aire pensando en qué era el carnero, qué representaba el macho cabrío y qué era lo que él estaba viendo. Vamos a leer en el versículo 20, dice, y aquí está pues el ángel Gabriel hablándole a Daniel y diciéndole, mira, esto es lo que tu visión significa, o esta visión significa. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este rey primero es Alejandro Magno. Y el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Pues esto es lo que resume prácticamente todo lo que yo dije en los primeros versículos.
Esta es la explicación que representaba el carnero, que era Medio y Persia, quién era el macho cabrío, que era Grecia, con Alejandro el Magno, y los cuatro cuernos que se levantan cuando cae o muere Alejandro el Magno. Y cuando dice que no se levantaron, o sea, los cuatro reinados que se levantaron, no se levantaron con la fuerza de él, la fuerza que está hablando este versículo es de la fuerza de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno fue tan poderoso que el mismo Eterno tuvo que acabar con él. Porque el Sí, hombre no podía contra él, no lo podían derribar. Y por eso su poder se divide en cuatro, o sea que se debilitó. El reinado de Persia se ve debilitado, de Grecia, perdón, se ve debilitado solamente porque fue dividido en cuatro, porque nadie y lo vimos podía igualarse a la fuerza de Alejandro. Ajá, Nati. que lo vimos también en el capítulo 2, ¿verdad? Como el reino, la estatua de la visión, pues iba cada vez pues más débil. Y también Exacto, podemos ver en eso que también esto de no por él, porque es que ellos encontraron el reino ya conquistado, ellos no pelearon por nada. Ellos pelearon por la corona, por gobernarlo, el reino que ya estaba conquistado. exactamente. Sea esto, que como quien dice, ellos estaban ahí. Entonces, no por ellos fueron reyes, no fueron reyes por ellos mismos, porque es que ellos ya simplemente reinaron en algo que ya estaba conquistado. Exactamente, ya había una base, ya había un fundamento y eso fue por lo que ellos siguieron gobernando. Y es Uh -huh. interesante lo de la estatua, si vemos la imagen que está en el chat, la estatua va ¿cómo vamos a decirlo? Como desmereciendo en poder en cuestión a los metales que se están representando, que empieza con un metal, con Disminuyendo en otro. calidad, en valor. Exactamente. Y así mismo iba disminuyendo la fuerza que tenía cada reinado. Uno detrás del otro, su fuerza, eran imperios y se imponían, pero su fuerza se iba perdiendo calidad hasta llegar a estos cuatro reinados que no podían compararse con el reinado de Alejandro Magno. Ok, dale con el 23, Nati, y el 24. No, vamos, sí, vamos a terminar de leerlo por el Ujú. espacio de tiempo para hablar sobre eso. Y dice, y al fin del reinado de ellos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, que aquí está hablando de Antíoco, de rostro y entendido en enigmas porque el hombre, como estábamos hablando, iba a ser un gran estratega, a tener mucho conocimiento de guerra y ciertamente iba a descubrir los misterios de cómo pues vencer eh, a los reinos. Entonces dice, y su poder se fortalecerá aunque no por fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, o sea, a Israel o a Judá. Con su, con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí vemos lo que estaba diciendo Denise en cuanto a Alejandro, que Alejandro, pues, según se dice, pues fue muerto, ¿verdad? Pues por el Eterno, por mano del Eterno. Pues aquí también lo vemos en Segunda de Macabeo, capítulo 9 cómo fue la muerte de Antíoco Epífanes. Y fue terrible, yo lo conocí hoy. Fue terrible porque él fue a conquistar Creo. otra ciudad, fue a conquistar otra ciudad y entonces allá no lo recibieron, no se dejaron, todo el mundo cogió su alma y peleó y él no pudo conquistarlo, entonces él fue a arremeter contra Jerusalén
y a vencerla, a hacer añicos, como quien dice, a desquitarse la furia, ¿cierto? Pero dice el libro de Macabeos, su segundo libro de Macabeos, capítulo 9, que él se cayó del caballo Antíoco y se rompió sus miembros, o sea, se rompió de la carreta en que lo llevaban, cargado a mano, y se rompió sus miembros. Pero no solamente eso, cuando él salió, que esto es lo importante, dice que él le dio un malestar de estómago, que le dio un malestar de estómago y desde ahí dice que se le brotó una llaga en el estómago, en sus entrañas. Y de esa llaga dice que se pudrió y que los pedazos de carne podrido se caían, que ni su ejército podía soportar el hedor de Antíoco. Un hombre tan sublime para él, ¿verdad? Tan orgulloso, tan prepotente, creyéndose Dios, y dice que ciertamente es maravilloso esto, me encantó, la verdad, porque no por venganza, pero me encantó, porque ciertamente dice que él reconoció y él dijo, ciertamente ningún hombre puede creerse Dios. Y él dice que se humilló y tuvo que reconocer que él era un simple mortal y que no era Dios. Y Exacto. bueno, y fue muerto en hediondez. Y hablando con Denise esto esta tarde, pues sabemos que se me recordó a este presidente, no quiero mencionar su nombre, que también murió, que maldijo a Israel y murió, que sus entrañas también pues fueron corrompidas. Y esto fue, amados, de un malestar de estómago. Y por ahí se fue Antíoco. Por ese malestar de estómago, pues por ahí se fue, vamos a decir, se fue por el caño. Y ahí le brotó esto y dice que se pudrió, dice el Macabeo. Y es muy como lamentable ver la condición humana, ¿verdad? Así. Y que nadie muera así, uno no quiere, pero ciertamente es la ira de Dios, como estaba hablando, la ira de Dios en la defensa de su pueblo, pues cae, la justicia de Dios, pues va a caer y va a prevalecer. Denise. Exacto. El número 26 y 27, para ir concluyendo, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Esta expresión que porque no es para muchos días significa que no sería comprendida por Daniel en el momento en que él vivía, en su presente, que era una profecía o una visión para un tiempo lejano, pero no tan lejano. Y entonces el número 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Esto significa que Daniel quedaba atribulado a causa de las calamidades y a causa de todo lo que él estaba viendo en la visión, ¿verdad? Quedó preocupado. Y yo compartía con Nati, pues yo le decía, ay Nati, así quedé yo después de estudiar este capítulo, atribulada y cansada, porque fue retante estudiar este capítulo. Tiene mucha historia, tiene tiene, mira, tiene cosas físicas y tiene cosas espirituales, y de verdad que uno tiene que estudiar un montón para poder llegar a unas conclusiones con este libro. Pero Daniel, yo sé que más adelante, ¿verdad? Va a haber alivio en el capítulo 9, va a haber más revelación. Y entonces, como yo le decía a Nati también, estábamos hablando de cuando Dios permite, cuando Dios permite que ciertas cosas o ciertos personajes como Antíoco se levanten en contra del pueblo, es muchas veces porque tiene que haber una corrección también al pueblo de Dios, a Israel. Cuando Antíoco empieza a hacerle la suya, a destruir el templo y a mancillarlo,
era porque ya Israel lo estaba haciendo. Lamentablemente, Israel estaba ya cayendo en idolatría, estaba teniendo prácticas paganas y ya Dios no se estaba agradando de las ofrendas que se estaban levantando en el templo porque no era de su agrado. Por eso es que Dios permite en su voluntad permisible que llegue este personaje a este tiempo y continúe lo que prácticamente el pueblo empezó a hacer. Eh, pero, ¿verdad? Tenemos un Dios misericordioso a su vez, porque Dios no permite que venga una persona malévola a oprimirte sin primero revelar poner tu pecado delante de ti, que eso era lo que Dios hacía, le estaba poniendo el pecado a Israel delante de sus ojos, porque para que ellos se dieran cuenta y retornaran, hicieran teshuvá y arrepentimiento y se dieran cuenta que estaban mal. Entonces, gracias a Dios que Antíoco no estuvo tanto tiempo haciendo de las suyas, ¿verdad? Que rápido el pueblo retornó, reconoció, cayó en cuenta y dijeron, no, espérate, estamos mal, vamos a hacer teshuvá. Y pues ahí es que entran en la historia de los macabeos, hermosa historia. Y tenemos que darle gracias a Dios, porque Él acorta los tiempos a causa de su pueblo, a causa de sus santos, para que podamos ser redimidos. Y Nati, ¿tienes algo más que añadir? Sí, hay una palabra para terminar que a mí, desde que estamos estudiando esto, me estaba resonando. Yo quiero de mi parte dejarlo con esta palabra. Y es que el Eterno le dice a Daniel, agarra la visión, ¿verdad? Agarra la visión, porque para el fin de los días hablamos de que guárdala, escríbela, donde no se dañe el papiro, el papel, whatever, lo que tú la vayas a escribir, pero trata de que se conserve, porque tú te vas a morir, pero esto no es para ahora, y tiene que ser llevado hasta la que más personas puedan ver que ya esto se dijo, que yo te mostré esto y que yo estoy en control de los tiempos. Entonces, nosotros estamos viendo aquí el tiempo de los medos, el tiempo de los persas, el tiempo de Grecia, el tiempo de Siria con Antíoco. Estamos viendo el tiempo de Roma, lo que viene luego, cómo el Eterno tiene control de los tiempos y que cada uno es necesario que pase en ese tiempo, porque Hashem nunca ha perdido el control y todo tiene que ver con su pueblo. Daniel, Daniel significa Dios es mi juez, ¿verdad? Dan significa sangre, o sea, cuando nosotros lo ponemos y él significa Dios, entonces cuando nosotros podemos que Dios es que tiene que ver con mi sangre. Y siendo el príncipe y el sacerdote del Señor, el profeta, el Eterno le muestra lo que va a acontecer en el reino para que todo el mundo sepa después que Hashem es el que está juzgando y que Hashem tiene tiempo y límite para todo. Entonces la pregunta es, ¿qué tiempo en lo que está escrito sobre tu vida, sobre mi vida, eh, está por concluir? Y entonces yo me desespero y daño el cumplimiento del tiempo, porque si nosotros vemos, Grecia tuvo un cumplimiento de su tiempo, cada uno tuvo un cumplimiento de su tiempo, era necesario, pero era un cumplimiento de su tiempo, hasta que llegara Mashiach para venir la restauración, para empezar la restauración. Entonces, ¿en qué tiempo estoy yo de lo que está escrito en mi vida? ¿Y cómo estoy esperando yo mi restauración o la liberación de eso tan anhelado, de ese Antíoco o de esa Grecia o de esa Persia, porque mira, cuando Alejandro Magno conquistó a Egipto, que Persia lo tenía pues dominado, ellos se alegraron, porque Alejandro llegó a ser faraón, Alejandro lo coronaron como faraón, porque conquistó a Egipto, y, y ellos se alegraron y le livianó poco la carga, porque Alejandro no era que era tan malo, así. Entonces,
¿Qué tiempo? Cada cosa en nuestra vida tiene su tiempo. Cuando venga el cumplimiento del tiempo de nuestra redención, estaremos con la humillación y la posición correcta. Todo tiene un tiempo, límite. Esa situación que estamos pasando, cualquiera que sea, tiene su tiempo de concluir. ¿Estoy esperando la conclusión o me estoy desesperando? Todo está escrito sobre nuestras vidas delante del Eterno. Ya el Eterno lo escribió, ya el Eterno lo sabe, ya el Eterno lo habló. Entonces, lo que queda es prestar cuál es mi actitud sobre esto que estoy viviendo. Y como tú dices, Denise, que el Eterno me está poniendo el pecado al frente, estoy yo siendo humillado y reconociendo que tengo que pasar ese tiempo para hacer el ticún y que viene la restauración, o me voy a desesperar y voy entonces a soltar la toalla y continuar pecando y a no valorar lo que Hashem está haciendo en mi vida, porque Hashem dice en Isaías 45:7, si mal no recuerdo, yo soy el que hago la paz y creo la adversidad. Wow. De él son los tiempos. Que el Eterno le bendiga más y que aprovechemos el tiempo que el Señor nos da en su misericordia y su amor. Amén, amén. Gracias, Nati, por compartir conmigo este capítulo que entre las dos nos bajamos y lo estudiamos para poder traérselos a la hermanita. Y nada, buenas noches y que el Eterno las bendiga toditas. Wow, 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 wow. Esto es un aleluyota, como dice Janet. Qué tremenda enseñanza hemos recibido en esta noche. Yo me veía como si yo estuviera dentro de una enciclopedia, como cuando abren así una enciclopedia y me llevaron por una historia completa y yo decía, Dios mío, pero esta me hicieron, yo vi la película. Yo vi la película desde que comenzó el capítulo 8 desde el primer versículo hasta el último. Yo no sé si ustedes la vieron, hermanas, pero yo sí vi la película completa. De verdad que sí, hemos aprendido muchísimo. Gracias, Denis, gracias, Nati, por sacar de su tiempo. De verdad que dieron una explicación muy tremenda. Era un capítulo bien retante. Era un capítulo un poco complicado, demasiados detalles y se mantuvieron en el capítulo, en el capítulo y en parte de la historia que no, que si llegan a conectarlo con más capítulos de la palabra todavía, aquí podemos hacer segunda, tercera, cuarta y quinta parte. Así que no es una mala idea si después más adelante, como dijo Nati la otra vez, la segunda parte, porque está tremendísimo, de verdad aprendimos muchísimo. Pero yo lo que veo con la enseñanza es que se dijo el final desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos sigue hablando, nos sigue mostrando, nos sigue revelando. Yo anoté unas palabras claves de la enseñanza de hoy. Poderoso líder, con coraje, ataca, derriba, conquista. Esto lo hemos visto en la historia de la humanidad desde el principio. Desde el principio, porque desde el capítulo de Génesis lo vemos cuando Satanás se revela contra Dios y hace que el hombre caiga en el pecado, y de ahí es que viene entonces toda esta consecuencia que estamos viviendo hoy en nuestros días. Pero vemos cómo la historia se repite una y otra y otra y otra vez. O sea que podemos ver en la palabra, la vida es cíclica y se repite. Y Dios nos está mostrando aquí a través de la palabra de Daniel eventos futuros que iban a acontecer. Se le da una revelación a él de eventos futuros. Pero como la vida es cíclica, se repite y Dios más adelante a través de su palabra nos da más eventos futuros que vamos a vivir.
Y de esos eventos que tenemos que vivir, tenemos que entonces ver cómo estamos nosotros actuando. Porque el final que Dios quiere para nosotros dice que son pensamientos de paz. Él quiere el bien para nosotros, Él no quiere el mal. Él quiere que vivamos una vida de arrepentimiento, de humillación delante de Él, que nos examinemos, que podamos presentarnos ante Él aprobados, porque si vemos y reconocemos nuestras faltas y nuestros errores delante de Él y caminamos a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Torá, entonces este es nuestro espejo, nos tenemos que mirar en la palabra de Dios y ver si estamos caminando como Él quiere que caminemos, para que cuando llegue el final, tan, ta, ta, tan, y se ponga la palabra fin, como en las películas, que sabemos que ese fin, pues no tiene fin porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, eso lo sabemos. Nosotros los redimidos del Padre, pues lo sabemos, ese es el regalo que tenemos. Pero cuando lleguen esos últimos tiempos, si nos tocasen vivirlo, o que nos llegue el final de nuestros días aquí en la tierra, que podamos estar aprobados delante de Él. Nati mencionó varias preguntas. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Que muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Hasta cuándo? Y yo me acordé que cuando ustedes mencionaron el hasta cuándo, yo he estado leyendo el libro del Apocalipsis y hay un hasta cuándo, hasta en el libro del Apocalipsis hay una pregunta que dice hasta cuándo. Más se la voy a leer. Porque dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hasta en el final de los tiempos hay un hasta cuándo. Pero Nati dijo algo, no sé si fue Nati o fue Denise, que este es un mundo que pisotea la verdad. La verdad está siendo pisoteada, la verdad de la palabra de Dios. Y aquí la palabra en Daniel, en el capítulo, en un momento determinado dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, los transgresores de la palabra de Dios, cuando lleguen al colmo, vamos a ver la justicia de Dios. Vamos a ver la justicia de Dios ejecutarse. La vemos constantemente. Todos los días nosotros vemos la justicia de Dios. Pero la crueldad del mundo, ¿ese hasta cuándo? Cuando Dios diga, cuando Dios determina. Porque Él es el que determina el momento, el tiempo. Y nosotros estamos en las manos del Padre. Nuestros tiempos están en las manos de Él. Hay un tiempo para todo, para todo. Pero nadie hizo una pregunta. Yo las apunto porque, miren, hermana, estas preguntas que dicen las hermanas, usted tiene que anotarlas porque son una asignación. El Padre hoy nos está emplazando y nos está haciendo tenemos que hacer la asignación. ¿Qué tiempo en lo que está escrito sobre mi vida está por concluir? ¿Qué tiempo en lo que está escrito sobre mi vida está por concluir? ¿Qué ciclos en mi vida están por cerrarse? ¿Qué eventos en mi vida todavía no se han concluido, pero se van a concluir? ¿Qué cosas de mi pasado yo estoy arrastrando y estoy caminando y no puedo caminar como Dios quiere porque las sigo arrastrando? Pero Dios tiene un se acabó, hasta aquí llegó, un ya basta y está por concluir. Y viene el tiempo de la redención. ¿Cómo es la segunda pregunta? ¿Cómo estoy esperando mi redención? ¿Cómo estoy esperando mi redención? Sabemos
que cuando Yeshua retorne vamos a ser redimidos, tenemos una promesa. Pero ¿cómo yo estoy esperando? ¿Yo voy a poder presentarme aprobada delante del Padre? ¿O yo voy a seguir con las puertas abiertas que el Padre ya me ha dicho es tiempo de cerrar puertas y uno sigue ahí y ahí y ahí y ahí con las puertas abiertas, sin concluir situaciones en la vida, sin cerrar ciclos, arrastrando cosas del pasado, arrastrando actitudes, pensamientos? El Padre hoy nos está confrontando con la palabra de Dios. ¿Cómo yo me voy a presentar delante de Él? Yo me tengo que apegar a la palabra de Dios. Yo tengo que vivir la palabra de Dios. Esto es un proceso. Esto no es que cojo la palabra y me la aprendí de memoria y ya. No. A través de vivencias, de situaciones, de problemas, procesos, somos purificados, somos limpiados. Permiten que nuestra fe sea puesta a prueba y podamos salir aprobadas. ¿Cómo estoy esperando el tiempo de mi redención? El Mesías retorna, Él va a retornar porque es su promesa. El día y la hora exacta solo el Padre la sabe. Pero de que viene, viene. De que se está acercando el tiempo de su venida, oh sí, oh sí, ya hay muchas señales que sabemos que Él está mucho más cerca que muchos años atrás, está mucho más cerca que el día de ayer, pero en lo que ese tiempo llega, mi estancia aquí en el ámbito terrenal, cómo está en orden mi vida con la palabra de Dios para que cuando llegue ese tiempo, el Padre diga, buen siervo y fiel, en lo poco tú me fuiste fiel y sobre mucho yo te voy a poner. Entra a la boda del Cordero, entra en el gozo de tu Señor, entra por la eternidad conmigo. Muchas preguntas en esta noche, muchas preguntas en esta noche que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estamos esperando ese tiempo de redención? Al final, al final de los tiempos de nuestra vida, al final. Y se dijo al final desde el principio, y como dijo Nati, ya toda nuestra vida está escrita. Ya Él lo sabe todo, Él lo escribió, ya Nati nos dijo, mira, yo creo que yo no sé si Nati tuvo una revelación directa ya y ella vio los libros escritos, ¿verdad? Pero yo sí les puedo contar que yo sí tuve una experiencia. Hace muchos años atrás, a mí me llevaron frente a una mesa gigante con un libro, yo creo que yo lo he contado aquí anteriormente, un libro gigantesco, enorme de grande. Y el libro se abría de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como hacemos hoy en día, que así es que leemos. Vamos pasando las páginas de izquierda a derecha y vamos leyendo. No, estaba escrito de derecha a izquierda, como está escrita la Torá, ¿verdad? En el pueblo judío, así estaba escrito. Y dijeron, ¿qué hace ella aquí? A ella la trajeron para saber el tiempo en que este evento iba a acontecer. Era un evento que yo estaba viviendo en ese momento. Y este ser gigantesco empieza a buscar páginas y a pasar páginas. Y empieza a buscar, a buscar. Sí, aquí está. Y dijeron una cifra de tiempo. Y ahí yo me desperté, impactada por ese libro gigantesco y lo que yo viví. Ahí yo pude ver que todos nuestros eventos están escritos. Fue una experiencia maravillosa. Y yo en esta mente humana chiquitita,
Ay, ese término de tiempo y empecé a sacar cálculos matemáticos acá, tú sabes que acá, como se mide el tiempo acá, nosotros como medimos el tiempo. Ah, pues eso es como en 8 meses. Pasaron 10 años, casi 11, en que se dio el cumplimiento del evento que me mostraron. Miren, amadas hermanas, pasaron casi 10 años para que veamos que los tiempos nuestros no son los tiempos del Padre. Sus tiempos son mejores que los nuestros. Sus caminos son más altos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y como son más altos y nos ama tanto, nos hace ver que tenemos que pararnos frente a su palabra y comenzar a caminar y a vivir la palabra de Dios como Él quiere que la vivamos. Y llevar este mensaje a otras vidas y ayudar con nuestros testimonios a levantar a otras mujeres. Así que, amadas hermanas, les damos las gracias a nuestras hermanas por sacar de su tiempo. Hicieron una labor extraordinaria. De verdad, Nati, Denise, nuevamente, gracias sabemos que el Padre les dio la sabiduría para poder explicar este capítulo que es un poco complicado. Las cosas en los capítulos de Daniel como que van ascendiendo de nivel ahora en estos capítulos, van ascendiendo. Así que el martes que viene usted no se puede perder la enseñanza porque tenemos el capítulo 9 de Daniel y va a ser otro manjar más. Así que, amadas hermanas, vamos a hacer una oración para concluir la reunión, ¿verdad?, de esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, mi Rey. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias porque tú eres tan bueno, Padre, que nos para frente a tu palabra y nos confronta y nos hace ver que tú nos amas tanto y tanto y tanto, que lo que quieres es que nosotras podamos caminar bajo tu diseño como tú estableciste, para que podamos vivir una eternidad contigo. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Padre, que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones. Que podamos ser hacedoras de esta palabra. Que podamos compartir el mensaje de esta palabra con las vidas necesitadas, Señor. Que podamos cumplir con la encomienda y la misión que tú nos has dado. Que podamos responder a tu llamado, al llamado que nos has hecho a cada una de nosotras. Que podamos cumplir la asignación que nos diste, la misión que tú nos has dado. Que podamos ejecutar y cumplir el exaltar tu nombre por sobre todas las cosas. Sin importar, Señor, las circunstancias que estamos viviendo, cada una de nosotras. Que tu nombre pueda ser exaltado y enaltecido. Que podamos abrir nuestra boca y testificar de tus maravillas, alabar y exaltar tu nombre, porque tú no quieres que estemos calladas. Es el tiempo de hablar, es el tiempo de que tu voz sea escuchada. Nosotros somos a una voz y nos has dado voz como una trompeta para pronunciar y para anunciar lo establecido en tu palabra y para anunciar la venida de nuestro Mesías, que cada vez está más cerca. Solo tú conoces el día y la hora, Padre, pero te rogamos, te suplicamos, mi Rey, que nosotras podamos hacer lo que nos corresponde hacer a nosotras, la parte que nos toca de cambiar y mejorar todas aquellas áreas de nuestra vida que no están en acorde con tu palabra, que no están alineadas con tu palabra, para que en ese gran día podamos presentarnos ante ti, Señor, aprobadas,
y podamos entrar y gozarnos y deleitarnos contigo por la eternidad, mi Rey. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada una de mis hermanas, las que están aquí conectadas y las que aún no se pudieron conectar, y las personas y todas las personas que van a ver estos videos grabados, Señor. Que tú los bendigas, que tú dirijas sus vidas, Padre, que tú guíes los pasos, Señor, de cada una de ellas. Que seas tú enviando el oportuno socorro, que seas tú enviando la provisión que necesitan, el abrazo, Padre, porque a veces lo que necesitan es un abrazo. Dales tu abrazo, que sientan tu cobertura, que reciban tu sanidad, que sientan tu paz. Oh Padre, bendice a tus hijas, bendice a tu pueblo Israel, bendice, Señor, a tu pueblo. Obra, mi Rey, obra, Padre, tus señales, tus milagros, tus prodigios en estos tiempos, Padre. Tu mano no se ha cortado y tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Mesías, de Yeshua, de Jesucristo. Amén y amén. Amadas hermanas, el tiempo ha avanzado, pero esto ha sido un manjar. Yo no quisiera ni despedirme. Yo quisiera que siguieran hablando las hermanas y siguieran explicando cosas, porque de verdad esto ha estado exquisito, muy enriquecedor. Hemos aprendido mucho de la palabra del Señor. En este martes, como todos los martes, como martes tras martes, hemos ido aprendiendo. Así que, amadas hermanas, recuerden enviarnos sus peticiones de oración. Recuerden que el martes que viene, con el favor del Eterno, estamos a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, conectadas en la reunión íntima. La reunión de íntimo, un regalo del rey. Esa reunión no se graba porque es un momento íntimo entre nosotras y el Padre. Así que recuerden que el martes también, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, nuevamente vamos a estar con la enseñanza del libro de Daniel, esta vez el capítulo 9. Así que ya que se llevan toda esta asignación, todas estas preguntas que nos hicieron hoy, tienen la asignación de que tienen que leer el capítulo 9 para el martes que viene, porque tenemos que saber de qué van a hablar, así que usted tiene que hacer esa asignación. Tiene que llegar ya leído el capítulo para ver de qué van a hablar y ver la continuidad, porque Denis ya nos dio un hint, nos dio un de la continuidad de que van a explicar algo más acerca de lo que se habló hoy en el capítulo 9. Así que, amadas hermanas, una bendición habernos conectado nuevamente en esta reunión. Que el Padre las bendiga y las guarde, que tengan un sueño reparador, que mañana se puedan levantar revestidas del poder y de la gloria de Él, de su unción, que se puedan levantar con nuevas fuerzas. Así que, amadas hermanas, les voy a leer antes de irnos los mensajitos que mandaron por aquí. Hermoso, tremendo, chicas, me encantó. Súper amadas, qué estudiosas y qué claridad nos trajeron. Gracias. Lo lograron, chicas, excelentes como maestras. Cumplieron la misión. Yo también viví la película. ¿Vieron? Yo no fui la única que viví la película. Gracias, Nati y Denise, por bendecirnos con la enseñanza. Nos mandan saludos y abrazos y Nati dice que gracias por la oportunidad. Martita escribió por ahí, sorry por estar tarde, pero no importa, Martita, lo importante es que llegaste, que entraste. Amadas, y si por alguna razón usted no pudiera conectarse a la reunión, recuerden que nosotros estamos subiendo los videos en nuestra página de Telegram. Si aún no está en la página de Telegram, comuníquese con alguna de las administradoras o con cualquiera de las hermanas que usted conozca para que la podamos añadir en la página, en el chat de Telegram. Y que pueden ver el video también a través de la página de YouTube. Estamos como Ministerio a una Voz, Damas. Y en la página de Facebook de A Una Voz estamos compartiendo los videos de las enseñanzas ya grabados. Así que si usted tiene Facebook, usted puede entrar a la página de A Una Voz
y puede verlo de ahí y compártalo, comparta estos videos con hermanas, compártalos con familiares, porque esta es la palabra de Dios y hay que compartirla y hay que difundir el mensaje de sus palabras a toda criatura. Y esto es uno de los medios que el Padre nos ha entregado para poder hacerlo. Así que, amadas hermanas, que el Padre las bendiga y las guarde. Así que les mando un besote bien grandote y ese abrazo apretado. Shalom, amadas hermanas, qué bendición. Mañana con nuevas fuerzas y Carmita se nos va para Colombia, no nos pudo llevar en la maleta, pero vamos a orar por Carmita, que el 17 sale de viaje hacia Colombia, va a ver a nuestras hermanas de Colombia y nuestra hermana Clemencia regresa el 18 de España hacia Colombia, así que vamos a orar por ellas también. Se las llevan en sus oraciones. Shalom. Amén. Shalom. Shalom. Shalom.